Gracias a VAPA y a Ben América por esta nueva oportunidad que me dan para compartir conocimientos, para dar a conocer acerca de este tópico muy interesante que es la gerencia integrada de campos de hidrocarburos, que la expuse en el libro en 2020 de gerencia integrada de campos de hidrocarburos, y ahora logré sacarlo en una edición revisada y actualizada, que es la edición en inglés, Integrated Hydrocarbon Field Management, que ya está disponible para cualquiera que esté interesado en este tópico. Vamos a pasar a otro aspecto de mucha actualidad, que es los campos no convencionales. Esto lo trato también en un capítulo dedicado especialmente a esta nueva tecnología, que es que aquí se rompió el paradigma convencional en el cual se determinaba que la producción de los campos petroleros se derivaba solamente de yacimientos convencionales, de areniscas, de caliza, que tienen porosidad y permeabilidad y que tengan presión para poder producir. No, ya pueden producir y se pueden obtener grandes oportunidades desde las lutitas, que eran rocas madres. Nadie se atrevería hace muchos años, cuando uno inició en la industria petrolera, a decir de que las lutitas podían producir. Eso era inconcebible, por ahí por los años 70, cuando uno entró a trabajar. Y la producción de petróleo se puede lograr comercialmente ya de lutita, caliza o de roca de muy baja permeabilidad, pero que tenga estas características, que tenga algo alto contenido de materia orgánica, que es la indicadora de la roca generadora, que tenga extensión areal y vertical suficiente para que garantice un volumen bien sustancial de recursos y que sean económicamente explotables y que se pueden extraer por medio de dos tecnologías, que son la perforación horizontal y la terminación mediante multifracturamiento hidráulico, lo que llamamos el fracking. Aquí vemos dónde ha tenido éxito. Esto ha tenido un éxito tan extraordinario en Estados Unidos, que es la revolución tecnológica que ha incorporado la producción de petróleo y gas extraídos de yacimientos no convencionales de lutitas. Esto ha generado un boom, que ya vamos a ver la gráfica de producción, cuyos resultados son evidentes en el incremento del auge de la industria petrolera en ese país. Y ese progreso continúa. Ese progreso está orientado hacia una estrategia muy clara de esta potencia mundial, que es lograr la autosuficiencia y lograr la exportación de hidrocarburos. Algo que ya está logrado, como es la autosuficiencia en gas. Y pronto, si siguen en esa tendencia, van a lograr la autosuficiencia y exportación de petróleo. Aquí están los principales plays de yacimientos no convencionales, productores de gas y petróleo en Estados Unidos, donde están Eagle Ford, la Huntsville y muchos otros que son muy nombrados, como Bakken y así Niobrara y así por el estilo. Esto, veamos aquí la gráfica. Esta es una gráfica extraordinaria de cómo puede un país con la aplicación de nuevas tecnologías, pero también yo le añado que es nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, pero sobre todo la libertad económica y la libertad de emprender, que es lo que no pasa en muchos de nuestros países. Este país, que es un ejemplo de lo que se debe hacer, después de, aquí vemos la gráfica desde 1900 hasta 2023, cómo va creciendo desde 1.23 millones de barriles diarios en 1920 hasta lograr el pic de 10.01 millones de barriles en octubre de 1970.
y luego empieza a decrecer. Aquí hay muchas cuestiones también políticas, que es el embargo petrolero hecho por la OPEP y los países árabes a Estados Unidos, más que todos los países árabes, y cómo empieza a decrecer, pero hay una orientación de la estrategia global, así como el liderazgo de Estados Unidos lanzó una estrategia que era poner un hombre en la luna en el término de esta década y regresarlo a la Tierra a salvo. Ahí también en esa época, en los años 70, se lanzó ese reto de lograr ser autosuficientes en petróleo y gas y no depender de países hostiles a Estados Unidos. Ahí empezó la gran investigación, con libertad y con apoyo económico en el sentido más que todo de la parte fiscal. Y veamos cómo, después de venir con una declinación que llegó a su punto más bajo en 2008 de 5.1 millones de barriles diarios, la última cifra que metí en esta gráfica para el libro fue en 2023 de 13.1 millones de barriles diarios. Superó y se convirtió en el primer país productor de petróleo. Entonces, en este siglo XXI se inicia el incremento de la producción de petróleo en Estados Unidos, pasó de 5.1 a 13.1 con un incremento de 8 millones de barriles diarios, que representa 157% en 15 años. Esto, si lo hacemos aritméticamente, 157 en 15 años es aproximadamente un 10% de crecimiento anual, que es extraordinario. Una economía que crezca al 10% anual, eso es fuera de lo común. Y ahí está el ejemplo. Pero ¿de dónde viene ese incremento? No viene de la producción de convencionales, porque ya los convencionales estaban aquí agotándose. Viene de las nuevas tecnologías, de la producción de gas y de petróleo no convencionales. Y ahí partimos. Vemos que el gas, a partir de 2005, que tenía una producción de gas de 4 BCF por día, logró levantarse hasta 62 en el 2018. Y el petróleo, que era de 400.000 barriles por día en 2005, logró levantarse hasta 6.8 millones de barriles por día en 2018. Y este incremento viene exclusivamente de la producción de los yacimientos no convencionales, como los de Marcellus, Pérmico, Utica y todos los más importantes que vemos en el mapa anterior. En cuanto a cómo gestionar los campos no convencionales, con todo este conocimiento detallado de los pasos a seguir y las tecnologías a utilizar para la perforación y explotación de estos yacimientos no convencionales, la reflexión que viene a este momento es cómo deberíamos gerenciar el punto de vista de atención especial del posible impacto ambiental y la reacción de la población y opinión pública ante esta nueva actividad en el área. Porque esta actividad de los no convencionales ha sido muy criticada a través de la propaganda de los que van en contra de esto. Y aquí mi punto de vista es que es importante continuar la divulgación del mensaje. Primero, que ni la perforación horizontal ni el multifracturamiento hidráulico o fracking causan impacto ambiental catastrófico en el área de sus operaciones. Porque si fuera catastrófico, ya toda la parte de las cuencas no convencionales de Estados Unidos, ya eso hubiera habido una destrucción total, como se alertaba por los líderes
fracking. Y por otra parte es importante continuar, y lo estoy haciendo tanto en mi libro como en esta presentación, sosteniendo que las emisiones de CO2 derivadas del uso de los combustibles fósiles no son causa del calentamiento global. Esto tiene otro punto que lo explicaré acá. Que el antifracking es más bien una gran oportunidad, es como una bendición de Dios para los países que necesitan incrementar su riqueza. Los no convencionales, es importante destacar acá, y lo hago, que es que en Venezuela también hay grandes oportunidades, formaciones generadoras, que son la luna, y en el oriente la formación Querecual. Ahí está la roca madre de la producción de petróleo de Occidente y de Oriente. Ahí hay otras grandes oportunidades que son muy parecidas a las que pudiéramos haber logrado, a las que se lograron en Estados Unidos. Ahora bien, volviendo a la otra amenaza, que es el calentamiento global, de la cual surgen muchas otras ideologías, porque son ideologías sostenidas por las agrupaciones políticas internacionales, generalmente de izquierda. Que las variaciones cíclicas de la temperatura promedio del planeta, generadoras de periodos de calentamiento y enfriamiento, son provocadas por causas externas de carácter tales como las variaciones en la elipse, que eso ya lo expliqué en una presentación acá en VAPA, en la elipse e inclinación del eje terrestre y en la actividad solar. Y lo sostengo porque como geólogo conozco y conocemos los colegas que han ocurrido durante la historia geológica del planeta, desde el precámbrico hasta el pleistoceno, alternancia de enfriamiento, que ocurren las glaciaciones, y calentamientos. Y en esas épocas no existía el uso de combustibles fósiles, ni existía el petróleo, y menos existían los humanos, porque los primeros homínidos empiezan a aparecer hace 1.8 millones de años en el Pleistoceno. Entonces, no tiene explicación científica por qué ahora el CO2, que es una mini fracción de 400 ppm, que es 0.04% de la atmósfera, un gas traza, va a ocasionar calentamiento global en el planeta. Eso no tiene ningún sustento técnico, geológico y científico. Estos calentamientos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra no tienen nada que ver con las emisiones de anhídrido carbónico y mucho menos de metano, derivadas del uso de los combustibles fósiles, como hasta ahora se ha afirmado en la propaganda emitida por agrupaciones e instituciones políticas internacionales. En tal sentido, si se parte de un diagnóstico que no tiene basamento científico comprobado, las acciones dictadas por la política internacional, como disminución o prohibición del uso de combustible del petróleo y del gas, son totalmente incorrectas y sin ningún efecto en el fenómeno climático. Y sus consecuencias más bien serán de impacto negativo muy fuerte en la economía global.